Bienvenidos queridos amigos a este espacio de estudio de la Biblia. Estamos en la serie de estudio del libro de Génesis. Hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahora corresponde al capítulo 3. Estamos ya para abrir la Biblia y antes de esto vamos a una breve pausa. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, bienvenidos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de la Radio Nuevo Tiempo también. Un saludo para ustedes. Está con nosotros para hablar de este tema, el tema número 2, la caída. Nuestro amigo, el pastor Marcelo Moreira. Bienvenido, querido pastor. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Ya, un saludo a todos. Vamos a estudiar un tema muy importante para comprender nuestra situación como seres humanos. Gracias también por estar con nosotros, Álvaro. Que Dios te bendiga, nos guíe en este estudio y luego del saludo, por favor, guíanos en oración. Claro que sí, pastor. Un saludo grande a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes. Los invito también a que puedan continuar en este hermoso estudio durante este trimestre que es Génesis y especialmente en el día de hoy que es la caída. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día de vida y esta oportunidad que nos das de reunirnos para poder estudiar tu palabra y aprender, Señor, un poco más acerca de por qué razón nos encontramos en esta situación y cómo nuestros primeros padres cayeron ante el pecado. Pedimos tu dirección, que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Decía Marcelo que esta lección nos va a ayudar a entender la realidad que vivimos. ¿Por qué vivimos como vivimos cuando Dios había tenido un plan especial, había creado un mundo perfecto, había puesto ahí al ser humano? Y este tema de la caída nos va a relatar un poquito la situación que nos llevó a esta realidad. Brevemente, ¿cómo sucedió esto, Álvaro? Bueno, inicialmente vemos que el Señor creó un mundo perfecto, ¿no? Pero vemos ahí como un intruso ingresa a la creación con los planes de hacer caer a la humanidad, ¿no? Con los planes de que este plan perfecto del Señor no se lleve a cabo y no se cumpla en su totalidad. Y ahí vemos cómo nuestros primeros padres caen ante la tentación, que fue una anunciación de nuestro Señor, ¿no? Al decirles y prohibirles que consuman del fruto de la ciencia del bien y del mal. Bueno, leo el capítulo 2, versículo 16. Mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis morirás. Dios le da una orden expresa, no era prohibirle un alimento, era simplemente mostrar cuánto ellos confiaban en su creador, en su hacedor. Y allí viene el elemento externo. La Biblia lo describe como serpiente. ¿Qué podemos decir de esto, Marcelo? Sí, mira, la idea de que la serpiente tenía un artículo definido antes del nombre era serpiente. Que ellos conocían este personaje. En el antiguo cercano oriente, la serpiente sería como el jefe de las fuerzas del mal. Entonces Dios presenta un intruso en el jardín que era Satanás, que había se ocupado de manifestarse en esta serpiente, y es importante saber que Dios había creado un ser perfecto, bonito, ¿cierto? Que tenía sabiduría, como nos presenta nuestro folleto, ¿cierto? Y ahora Satanás lo había utilizado para intentar engañar a Eva. Muy bien, es curioso. La identificación ya de la serpiente con Satanás, luego el resto de la Biblia, especialmente Apocalipsis, va a describirlo directamente, ¿no? La serpiente antigua, haciendo referencia justo a este episodio, y dice es el diablo y Satanás. ¿Cómo sucede este diálogo con la serpiente? En principio tratando de entrar en conversación con Eva y luego directamente contradiciendo y llevándola a Eva a que ignorara el mandato divino. Es interesante, Pastor Tito, que el enemigo no ingresa directo contradiciendo al Señor, ¿no? Ingresa planteándole una duda a Eva. ¿Estás segura que escuchaste que el Señor dijo aquello?
Entonces él ingresa con eso y al ver que Eva estaba segura de lo que el Señor dijo, ahí recién le plantea la duda y le dice, bueno, no es cierto, ¿no? No es así, no van a morir, lo que va a pasar es de que vas a ser igual al Señor, ¿no? Van a ser igual a nuestro Padre, conociendo lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y eso está ahí en el versículo 5, ¿no? Sino Dios sabe, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El 4 decía, ¿no? A la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo esta situación puede repetirse en nuestra experiencia diaria? Digamos, el hecho de que se siembre dudas en la palabra de Dios y por otro lado se contradiga y se haga creer algo diferente. Sí, es interesante, pastor, porque nosotros somos, los seres humanos, somos libres para decidir el bien y el mal. Pero lo que pasa en nuestros días es que la interpretación que damos a la Biblia sería el peligro, ¿no? que pasó Eva y el peligro que pasamos nosotros hoy día, de intentar poner algo en un texto de la Biblia que el autor no quería hacerlo, ¿cierto? Y muchas personas lo hacen interpretando las órdenes de Dios de una forma distinta. El problema no es comer del fruto, el problema era desobedecer a Dios, ¿cierto? Y yo creo que deberíamos cuidar nosotros que estudiamos, que participamos en una iglesia, deberíamos cuidar de obedecer la voluntad de Dios antes de crear filosofías. Tiene que ver con confianza también, ¿no? Había una voz que le decía, no comerás de este árbol, y viene otra voz ahora le dice, no, si comes vas a encontrar, no vas a morir y encima vas a ser como Dios. Entonces, ¿a quién le creo? ¿En quién confío? Y tiene que ver principalmente en esa relación que uno tiene con el personaje, en este caso Dios, o el enemigo, ¿no? Para tomar una decisión. Yo me pregunto, y en algún momento alguien decía, no, si estuviera en el lugar de Eva, ¿qué habría ocurrido con nosotros? ¿Qué habríamos hecho? Claro, es una conjetura, porque finalmente el momento que toque, probablemente la decisión sería diferente, pero cuán frágiles somos nosotros cuando nos afrontamos ante una situación parecida. Y cuán rápido absorbemos también ideas extrañas, ¿no, pastor? En el caso de Eva, cómo rápidamente se dejó convencer con el tema de la inmortalidad, que es algo que podemos ver lo que después de la caída continúa en varias culturas, ¿no? Por ejemplo, los griegos, gran parte de su teología que ellos tenían, de sus dioses, se basaba en esto también, ¿no? En la inmortalidad, buscar la inmortalidad y que sus dioses eran inmortales y que si ellos llegaban a hacer ciertas cosas, podían acceder también a una posición de Dios y podrían ser también inmortales, ¿no? ¿Es así? Sí, pastor, mire qué interesante. Capítulo 3, versículo 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El pecado, lo que nos ofrece hoy día Satanás, es algo bueno, es algo mejor, es un beneficio. Y nosotros pensando en que Dios estaría feliz por un beneficio que vamos a recibir, ¿cierto? Entramos en esta trampa de Satanás, ¿cierto? Desobedeciendo las órdenes directas de Dios. Ahí cuando hablamos inclusive de esa desobediencia, volviendo al tema de qué hacemos, qué haríamos, lo que decía Álvaro mismo, ¿no? En el sentido de que buscar aquellas cosas que aparentemente nos benefician, como la inmortalidad, conocer el bien, conocer el mal, pero buscando elementos que van hasta en contra de lo que ya Dios lo dijo en su palabra, ¿no? Este es un elemento que creo que permanentemente toca nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones. Sí, incluso, pastor, el versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, era una decisión que tomó Eva antes de comer el fruto,
¿cierto? Para que tengamos claro que el problema no era comer el fruto, el problema pasó en el corazón de Eva, el problema pasa hoy día en nuestro corazón, antes de definirse en las acciones, pasa en nuestro corazón. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, finalmente, Eva desobedeció, Adán hizo lo mismo. ¿Y dónde quedó esa promesa de la serpiente de que ahí aparentemente todo iba a ser bueno? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se sintieron ellos? No, pues fue un engaño, Pastor Tito. No, esa promesa que les dijo él que no iban a morir fue un engaño total, ¿no? Fue una mentira. Y es interesante ver cómo después de que llegan todas las consecuencias recién recapacitan, ¿no? Y se dan cuenta que habían caído en un engaño. Y es interesante ahí el versículo que menciona el pastor Marcelo, el versículo 6. Ahí podemos ver una parte interesante, ¿no? Vemos cómo Eva realmente creyó a la serpiente y dice que ella vio el fruto, que era agradable, y vio que era bueno. Y ahí vemos un paralelismo entre Dios y Eva, ¿no? Vemos a Dios creando los 7 días de la semana y al terminar cada día de la semana, el Señor en la palabra dice, y vio que era bueno. Entonces Eva se atribuye también esa característica del Señor y empieza a ver la creación al igual que el Señor y en su mente dice, bueno, veo que esto es bueno. Ahí también hay un paralelismo y ahí vemos cómo realmente Eva se convenció de que podía llegar a ser Dios también. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar luego un poquito de las consecuencias de esta caída para la serpiente, para la humanidad, para la mujer y también, por supuesto, cuál es la solución que Dios plantea en esta situación. Ya retornamos con Axiomas. Estamos viendo el tema de la caída, capítulo 3 del libro de Génesis. Hemos visto cómo el enemigo, usando a la serpiente, engañó a Eva y a Adán, y como resultado ellos se escondieron de la presencia de Dios. Versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová tu Dios, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y luego aparece una pregunta retórica, ¿no? Dios preguntando, ¿dónde estás? Esa pregunta divina se repite en otro momento más adelante cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano. ¿Qué significa eso del interés de Dios, del conocimiento también previo de Dios, de las cosas que está sucediendo, pero al mismo tiempo lo llama a la reflexión? Sí, pastor, mira, podemos pensar en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta. O sea, comenzaron a pensar de forma independiente. Desde el momento que ellos comenzaron a pensar de forma independiente, vemos un movimiento de Dios de buscarlos, ¿cierto? Porque el hombre se aparta de Dios cuando comienza a pensar de forma independiente. Y vemos un Dios que siempre está dispuesto a buscar. No importa si es un hijo pródigo, si es una oveja perdida, o si es Caín, o si es Adán, siempre dispuesto a buscarnos. Ahí en el versículo ese que hablaba Marcelo, dice inclusive ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Como el ser humano busca soluciones individuales, independientes, personales, pero ¿cuánto tiempo dura una hoja de higuera, ¿no? Como solución para el problema de la desnudez, y luego Dios tiene que darles una cobertura de pieles más adelante, ¿no? Pero aquí estamos entrando ya a las consecuencias de ese aparente beneficio que la serpiente le da, que no morirán, serán como Dios. Ellos se esconden de Dios, ven que perdieron la inocencia, perdieron ese privilegio de estar cara a cara con Dios, y van a haber consecuencias para la serpiente y también para el ser humano, para la mujer y para el hombre. ¿Cuáles son esas consecuencias? Podemos encontrarlas, Pastor Tito, ahí en la Biblia, ¿no? Versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿no? Teniendo en cuenta que
La serpiente era un animal hermoso, ¿no? Y en Patriarcas y Profetas la hermana Joy lo describe que tenía alas, que su apariencia era como de oro bruñido, ¿no? Entonces el Señor también hace caer sobre la serpiente una maldición, pero no solo sobre ella, sino también sobre la mujer y el hombre, y eso lo encontramos en el 16, 17, 18 y 19, ¿no? Como el Señor habla con la mujer y le habla sobre el embarazo, ¿no? Y el dolor que ella iba a sufrir durante el periodo de gestación, y al hombre como le menciona que ya no va a ser fácil el hecho de sostenerse, el hecho de encontrar alimentos, sino que de ahora en adelante iba a tener que trabajar la tierra, sudar para conseguir eso, y que muchas veces la tierra le iba a dar cardos y espinas, no lo que él esperaba, ¿no? Ahí podemos encontrar en la palabra del Señor cómo llega a la humanidad las consecuencias de apartarse del Señor y de caer en el pecado. Esa es la realidad en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Marcelo comentaba al inicio, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo en esta situación? Ahora, esta descripción que hace se va multiplicando, se va haciendo cada vez más, inclusive intensa, dependiendo del lugar donde las personas viven, el sistema del el clima, la aridez de la tierra cuando se trata de producir un fruto, y luego los otros medios laborales, por supuesto, también, que se hacen cada vez más difíciles. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas para sobrevivir, estudiar, trabajar, buscar las cosas que para Adán eran simplemente elementos que estaban a disposición de él como bendición divina. ¿Qué más podemos comentar en relación a las consecuencias para la humanidad, la desobediencia, el pecado, la caída? Sí, pastor, mira, yo creo que es interesante notar que Dios hace preguntas. ¿Para qué? Para que Adán reconozca que la consecuencia no es culpa de Dios. La consecuencia es culpa de nosotros, de nuestras decisiones personales, ¿cierto? Es importante destacar este juicio investigador para que Adán comprenda acerca de las consecuencias. Las preguntas eran reflexivas. No es que Dios no sabía dónde estaba, ¿no? Pero le estaba diciendo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué sucede que estás ahora con vergüenza? En cierto modo estaba diciendo, tomaste la decisión equivocada. Pero el capítulo 3 no concluye con la tragedia. Capítulo 3 narra todo esto, pero hay una promesa que se transformará inclusive en una promesa para toda la humanidad. ¿Qué dice esa promesa? Versículo 15, ¿no? El Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahí el Señor menciona, ¿no?, que nos habla sobre el conflicto. Entonces ya hay un evidente conflicto desde el momento de la creación. Y nos menciona también ahí cuál va a ser la consecuencia para la serpiente, ¿no? Evidentemente una herida en el talón no causa el fin, ¿no? Pero una herida en la cabeza es una representación del fin de la serpiente, ¿no? A este texto se lo llama también el protoevangelio, ¿no? Es decir, ya aquí se está dando la buena noticia de que habría la provisión de salvación. Cuando habla de la descendencia, hace alusión al Mesías, de que llegaría el momento en el que destruiría al enemigo, y este versículo prácticamente va a darnos a nosotros una perspectiva del resto de la Biblia, cómo el ser humano va a ir esperando ese momento cuando Dios provea el Mesías. Y creo que inclusive nuestra lección lo menciona, de que Eva creía de que el primer hijo podría ser ese descendiente que pondría fin al enemigo. Cuán importante es pensar que Dios no nos deja en el problema que caímos, sino siempre va a buscar darnos esperanza, aún en medio de la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo eso se aplica a nuestras vidas, Marcelo? Sí. Pastor, mira, qué interesante, porque Dios no maldijo a la pareja, ¿cierto? La tierra, la serpiente, todo lo demás, nos enseña de un Dios amoroso que estaba buscando algo específico, porque con el pecado hubo una vinculación de Eva del ser humano con la serpiente, ¿cierto? Pero Dios da la esperanza de que en el futuro
teníamos esta posibilidad de terminar con esta vinculación. Nos enseña de un Dios que está buscando, que buscó a Adán y sigue buscando a nosotros, ¿no? Y yo siento esta esperanza de Eva, de Caín, como la respuesta del pecado, ¿cierto? Con eso, porque es un Dios amoroso que buscó y sigue buscando a los seres humanos. Y ese es el aspecto importante de las lecciones, ¿no? Que nosotros leemos la parte histórica, pero la aplicación nos lleva a ponernos en el lugar de ellos y ver también el carácter divino de amor, misericordia, búsqueda y también, por supuesto, proveyendo la solución ahora para este problema de la caída. Vamos a una última pausa y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Hoy hemos hablado acerca de la caída basado en el capítulo 3 de Génesis. Lamentablemente, este capítulo cambia la historia de lo que Dios tenía planificado, pero también vimos que Dios pone esperanza. Pone esperanza en el versículo 15 cuando dice que habría una enemistad entre el enemigo de Dios y la descendencia de Eva y de Adán, y que finalmente habría un Mesías y que él pondría fin al enemigo. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros en esta oportunidad y algunas breves palabras para concluir. Sí, pastor, encontramos la gracia de Dios en el capítulo 3 de Génesis, ¿cierto? Si por un lado la justicia de Dios requería la muerte, por otro lado la misericordia de Dios ha dado la vida a Adán y a Eva. Y esto pasa con nosotros también. Si por un lado están los requisitos de Dios, por otro lado está un Dios poderoso y amoroso que nos puede ayudar. Amén. Igualmente, gracias Álvaro por estar aquí en esta oportunidad y también toma un tiempito para conclusiones. La lección de esta semana, Pastor Tito, nos dejó en claro que a pesar de que somos seres que hemos caído en pecado, somos seres amados por nuestro Creador, amados a tal punto de que Él continúa velando por nosotros, continúa buscándonos y en especial Él desea que podamos aceptarlos y aceptar también nuestra salvación, porque nuestra situación es simple, queridos amigos, somos seres caídos en pecado que necesitan ser salvados y ahí está nuestro Señor listo para auxiliarnos. Quiero concluir leyendo el capítulo 3, versículo 9, que dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tal vez esa pregunta pueda ser para nosotros ahora, Dios preguntándonos, ¿dónde estás? ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás lejos de Dios? ¿Te estás escondiendo de Él? ¿Estás oyendo la voz de la serpiente? Pero Dios te llama y te dice, yo estoy para buscarte. ¿Dónde estás? Para, piensa y acércate a mí. Que Dios nos dé la oportunidad, el privilegio de no apartarnos de Él y de su palabra. Axiomas, más allá de la evidencia.